Bueno, mientras esto, acá teníamos, si se acuerdan de este, el de reparto de diarios y revista, había dos alternativas, que era la relación entre puesto y publicación. Pueden tener una sola entidad de entrega, con cantidad predeterminada, cantidad real, cantidad de vuelta y la fecha, o dos, una que es la entrega predeterminada con la cantidad fija que se entregaba todos los días, y una que tuviera fecha, cantidad real y cantidad de vueltas, es decir, todos los atributos menos el azul, para las entregas extras. Esto era como, por ejemplo, eh, se sabe que después de un anuncio, digamos, importante, va a haber más demanda del diario, entonces le dejan más diarios. Eh, un día después de algún partido importante, seguramente los diarios deportivos van a tener un poco más demanda, le dejan más diarios. Sale la primera entrega de una colección de esas que traen algún elemento, digamos, que salen con promoción, siempre sabe que piden un poco más, entonces dejan un poco más. Vamos, esa es la idea de esta entrega extra. Cualquiera de las dos estaba bien como solución. Y ahora, cuando hagamos el pasaje a tabla, nos van a quedar iguales. Y van a ver por qué. Bien, rápidamente, ¿por qué tablas empezaríamos? Acuérdense de las entidades fuertes que no tienen claves foráneas. O sea, que no están del lado n de una relación 1 a n. Por ejemplo, puesto va a tener clave foránea a flete, a zona, publicación editorial, entonces no me convienen esas. Pero flete, zona y editorial, sí. Entonces siempre conviene arrancar por esas. Bien. Flete tengo quill, razón social, dirección y teléfono. Quill, razón social, dirección y teléfono. La editorial tengo código y nombre. Y la zona tengo código y descripción. Esto, perfecto. Bien. Ahora la más fácil probablemente sea publicación, que tiene una sola clave foránea. En este caso sería código, nombre y frecuencia son los atributos propios, donde código es la clave primaria. ¿Sí? Código, nombre y frecuencia. Muy bien. Y ahora me queda la clave foránea, que sería esta edita, que era la clave primaria del lado 1 pasa al lado n como clave foránea. Código editorial pasa al lado n, que es publicación, como clave foránea. Y es no nula. Primero, coincide con este número que pusimos acá, y segundo, tiene sentido que una publicación no pueda existir si no tiene una editorial. Bien. Nos queda puesto, entonces ahora. Puesto tiene código, nombre y dirección. Código, nombre y dirección. ¿Y qué nos quedan ahora? Las claves foráneas. Zona y reparte. ¿Sí? Entonces, sería la clave del lado 1, en este caso código de zona, pasa al lado n como clave foránea, y quit pasa al lado n, o esto, como clave foránea. Y tenemos quit por el flete y código de zona por el, ¿cómo es? Por la zona. Ambas claves foráneas. Decimos no nula. ¿Puede haber un puesto sin zona? No tiene mucho sentido. Y dijimos que a todo puesto llega un único flete. Entonces tampoco es nulo. Muy bien. Nos queda ahora pasar entregas. Bien, yo acá primero vamos a corregir. Vamos a ir por el lado de una sola tabla con todos los atributos y cómo nos damos cuenta. Cómo nos damos cuenta de su clave primaria o cómo queda el pasaje a tabla. Bien. ¿Alguien me recuerda cómo se pasaba una entidad muchos a muchos? ¿Qué atributos tenía? Cualquiera. Por chat, por micrófono. Serían las claves principales de las entidades que relacionan a los atributos propios. Muy bien, excelente. La clave primaria de los atributos de las entidades que relaciona más los atributos propios. En este caso, código de puesto, código de publicación y toda esta lista de atributos.
tenemos código de puesto, código de publicación, tenemos la fecha de entrega, la cantidad predeterminada, la cantidad real y la cantidad de vuelta. Bien. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué falta ahora? Claves foráneas. La entrega tiene clave foránea de publicación, que sería el código de publicación. Y la entrega tiene clave foránea de puesto, que sería el código de puesto. Entonces, código de publicación es clave foránea de publicación y código de puesto es clave foránea a puesto. Algo importante acá, no importa que tengamos un 0 en el mínimo de este lado. ¿Se acuerdan que yo les dije que el mínimo con la clave foránea no nula coincidía en las 1n, en el lado 1 solamente? En las muchos a muchos, aún si tenemos un 0, va a ser no nula. ¿Por qué? Porque no existiría relación. No puedo tener una entrega a ningún lado. No puedo tener una entrega sin un puesto al que se lo entregué. Y esto va a ser siempre real para una muchos a muchos. ¿Sí? Una muchos a muchos, sus claves foráneas son no nulas. Lo mismo pasa con las ternarias. Sus claves foráneas son no nulas siempre. ¿Por qué? Porque si no, no existe la relación. No tiene sentido que yo diga que entregué la capital hoy tanta cantidad. ¿A dónde? A ningún lado. No tiene sentido. Tampoco tendría sentido que diga, hoy entregué al puesto 5, le entregué 100 publicaciones. ¿De qué? No, de nada. No tiene sentido para nuestro negocio. Nosotros tenemos que saber qué se entregó, a dónde y qué cantidad. Bien. Entonces, claves foráneas no nulas. Falta definir la clave primaria. ¿Sí? Yo me voy a copiar esto acá un segundo abajo, así la hacemos paso a paso, ¿sí? Por ahí, para practicar de paso, y vemos si coincide o no coincide. Bien, nosotros al hacer la clave primaria, teníamos la forma de las dependencias funcionales, ¿sí? Podemos ir buscando las reglas y armando todas las reglas de dependencia funcional y ir viendo que se quede en tercer forma normal. O podemos ir probando, ¿sí? Y si tenemos suerte, que la mayoría de las veces la tenemos, podemos encontrarlo más rápido que haciendo todos los cálculos matemáticos, como preguntándonos con la regla de negocio si la cumple o no. A veces no se puede, a veces no alcanza esa metodología, o no nos damos cuenta de algún caso o alguna regla, entonces tenemos que ir a usar digamos, las formas normales. Bien, primero, para empezar a probar, tomamos las claves foráneas, ¿sí? Y probamos con eso. A un puesto y una publicación. Si yo digo la capital al puesto de San Martín y Córdoba, vamos a usar de ejemplo, ¿sí? ¿En cuántas fechas distintas le puedo entregar publicaciones? En muchas. En muchas. Hoy le entregué y le dejé más, por ejemplo, el 11 de mayo le voy a entregar más. ¿Por qué? Porque va a ser el primer día si se largó o no se largó la cuarentena, entonces seguramente voy a tener que dejarle más. El día que hagan los anuncios por la cuarentena, un poco antes, también voy a tener que entregar más. ¿Sí? Entonces esos días les voy a tener que entregar cantidades extras y es el mismo puesto y es la misma publicación. Entonces, no es único esto. No me identifica una única entrega, el puesto y la publicación. Profe, Entonces, sí. ¿no quedaría conformada por el código de puesto y la fecha? Ahora vemos. Sí, vamos a ir llegando. Yo lo que quiero es ir mostrándoles el proceso para llegar a eso, más que lo encuentren. Porque es cuestión de práctica. O sea, si lo practican la suficiente cantidad de veces les va a salir. Perfecto. Ahora vemos cómo queda. Entonces, agregamos. Recuerden, para agregar el primer requisito es que sea no nulo. ¿Sí? Si un atributo es nulo, nunca va a formar parte de una clave primaria.
Entonces, por ejemplo, la cantidad de vuelta, que es nula todos los días y el otro día se carga, no tiene, digamos, no puede ser nunca. O sea, esta queda automáticamente descartada de la clave primaria. Me quedan las cantidades. Las cantidades siempre tenemos que tratar de evitarlas. Hay casos donde van, por ejemplo, cuando tenemos descuentos por cantidad o ese tipo de cosas, pero siempre traten de elegir otro atributo primero para probar. Es raro, es poco frecuente que las cantidades formen parte de una clave. Entonces, salvo situaciones como esta, cuando hablamos de descuentos por cantidad, cantidades mínimas para los precios, entonces tiene un sentido, pero si no, en general no forman parte. Bien, ahora digamos, en un puesto, en una publicación, ¿puedo entregar el mismo día más de una vez? ¿O tiene sentido que registre 2 entregas el mismo día? Esa sería la pregunta. Porque acá yo, ¿qué puedo hacer? Puedo no entregar 2 veces el mismo día, o si vuelvo a entregar, digamos, acumular las cantidades que entregué la segunda vez con las de la primera. La pregunta es, si hice 2 entregas, ¿las necesito registrar? Por lo que nos dice el enunciado, no. El enunciado dice como que hay una única entrega en el día. Va, se entrega y se terminó. Entonces, en el día hay una sola entrega. Eso hace que nuestra clave sea única. ¿Sí? Ya sabemos que es única. Ahora hay que ver si es mínima. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, esta es única. Pruebo quitar, digamos ahora, de estos atributos. Como la fecha la tuve que agregar para que terminara siendo única, es la única que estoy seguro que voy a necesitar. Pruebo quitar puesto. Y digo, una publicación en una fecha, ¿se puede entregar a más de un puesto? O sea, ¿puedo entregar el diario La Nación en más de un puesto el día de hoy? Sí, Sí. Entonces no lo puedo quitar. Bueno, ahora probamos con la publicación. El día de hoy, al puesto de Córdoba de San Martín, ¿le entregué una sola publicación o le entregué varias? Varias. Le entregué varias, entonces puesto y fecha no es único. ¿Sí? Fíjense, yo les voy a poner un ejemplo. Vamos a insertar una tabla. Me quedan los 3 atributos estos, cantidad determinada, y acá. Entonces, puesto, publicación, fecha, cantidad determinada, cantidad real y cantidad de vuelta. Bien, vamos a ir, por ejemplo, al puesto Córdoba y San Martín. La publicación Nación. Vamos a ponerle la fecha de ayer. 3 del 5 del 20. Sí, estos después los completamos cuando nos haga falta. Al de Córdoba y San Martín. La capital. 3 del 5 del 20. Y después, por ejemplo, tenemos... vamos a ponerle uno, por ejemplo, Oroño y Uriburu, zona sur. La Nación. Ayer. Y vamos a ir ahora a Córdoba y San Martín, La Nación, el día de hoy. 4 del 5 del 20. Córdoba y San Martín, la capital. 4 del 5 del 20. Y Oroño y Uriburu, La Nación. 4 del 5 del 20. Bien, fíjense, el puesto. Si tomamos solo puesto y publicación, no es único. Si tomamos puesto y fecha, ¿sí? Fíjense, el mismo puesto, Córdoba y San Martín, en la misma fecha, hay 2 publicaciones que entrego. No puedo quitar la publicación, porque se me repetirían las filas con la misma clave primaria. Entonces, la tengo que agregar. Y la otra, digamos, si fuera publicación y fecha,
tengo La Nación el día de ayer y La Nación el día de ayer. No me alcanza. Bien, ahora vamos a hacer entonces ya sabemos que esta clave primaria es única y es mínima. Mínima significa que no hay ningún atributo de más. Ahora, el último paso que nos queda es asegurarnos de que todos los atributos dependen de esa clave. ¿Sí? Yo no se los di hasta ahora esto para no confundirlos, ¿sí? O sea, para no mezclarles todos los temas. Hasta acá sabemos que esta clave es única y es mínima para esta entidad. Lo que no estamos seguros es si todos los atributos dependen de esa clave o si dependen de parte de esa clave, lo que se llama dependencias funcionales incompletas o dependencias funcionales cruzadas. ¿Sí? Entonces, la cantidad de vuelta depende del puesto, la publicación y la fecha. O sea, yo entregué, por ejemplo, la cantidad determinada, entregué acá 10, la cantidad real eran 10, la cantidad de vuelta fueron 1. De la capital entregué 5, la cantidad real fueron 7, por ejemplo, y la cantidad de vuelta fueron 0. Y acá, por ejemplo, vamos a 10, la cantidad real entregué, vamos a ponerle 15, y la cantidad de vuelta fueron 3, por ejemplo. ¿Sí? Acá lo mismo, vamos a ponerle 5, 5, 1, y acá vamos a ponerle 10, perdón, 5, 10, 5, y acá vamos a poner 5, 5 y 0. La cantidad de vuelta depende de todo esto, o sea, la cantidad de vuelta de cada puesto, publicación y en cada fecha, o es algo que se va a mantener de alguna forma. Solo depende de la publicación y la fecha, solo depende del puesto y la publicación. O sea, si yo hablo de que el puesto de Correo de San Martín, La Nación, siempre devuelve lo mismo, no. Hay días que va a volver más, hay días que va a volver menos. El puesto de Correo de San Martín, la fecha, siempre va a volver la misma cantidad en total, no necesariamente. La publicación, La Nación, el día de hoy, ¿siempre se va a devolver lo mismo entre todos los puestos? No. Entonces, sí, nuestra cantidad de vuelta depende de toda esta clave. Bien, ahora vamos con la cantidad real, la cantidad que se entregó. La cantidad que se entregó depende, o sea, si yo digo el puesto San Martín, La Nación, ¿siempre se entrega lo mismo en la cantidad real? ¿Todos los días entregamos lo mismo? Fíjense, acá entregamos 10, acá entregamos 15. No es lo mismo. Y la fecha, digamos, una publicación, una fecha no se entrega lo mismo en todos lados. Hay días que se entregan más y días que se entregan menos. Y en un puesto hay veces que se entrega más y hay veces que se entrega menos. Entonces nuestra cantidad real depende de todos estos atributos. Ahora, la cantidad determinada, ¿qué era? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué era la cantidad determinada? ¿Esa cantidad determinada o predeterminada? Creo que era el mínimo de publicaciones. Más o menos. A ver si tengo a mano el archivo. Si lo podemos abrir rápido. Antes de que se me corte la conexión. Una vez que se corte, les mando el link del nuevo Zoom por el grupo. Ya estudio. Día 1. La práctica. Ejercicio 4. Acá. Por acá hablaba. A cada puesto se le envía una cantidad predeterminada de cada publicación. ¿Sí? Antes de llegar al puesto se le determinaba qué cantidad se le enviaba. Esa es la cantidad predeterminada. ¿Sí? Entonces, cada puesto recibe de cierta publicación una cantidad predeterminada. No dice según el día, o no dice
cada día se determina la cantidad. Así que cada puesto se le predetermina la cantidad de cada publicación. O sea que esta cantidad solo depende del puesto y la publicación. Entonces tenemos un atributo que no depende de toda la clave primaria, sino solamente de una parte de ella. Bueno, ¿qué hacemos en ese caso? Entrega predeterminada. Ponemos la parte de la clave que sí necesitamos y el atributo que depende de esa parte de la clave y lo quitamos de la otra. Bien, y me voy a copiar las claves foráneas. Lo importante es ambas entidades tienen las mismas claves foráneas, aunque se las divida. Esto vamos a ponerlo acá. Bien. Esta, ¿sí? Es el pasaje a tabla que finalmente nos queda. Recuerdan que yo les dije que teníamos estas opciones, la entrega predeterminada o la de entrega, y que ambos en el pasaje a tabla quedaban igual. ¿Sí? Se debe a esto. Cuando analizamos cada uno de los atributos, si dependen de la clave, nos queda esta situación donde se dividen. Si no nos dimos cuenta en el DER, no hay problema. Nos damos cuenta acá. Cuando nos damos cuenta de esto, ¿hay que ir a cambiar el DER? No. No hace falta volver a cambiar el DER. Dejamos el DER como estaba, porque nosotros nos dimos cuenta en las dependencias funcionales. Si quieren, pueden aclararlo. Podrían poner, para que estén el día del parcial, pueden poner un comentario. Dividí entrega en entrega y entrega predeterminada, porque los atributos dependen de distintas claves primarias. Pueden aclararlo como, digamos, un comentario en el parcial, cosa de que nosotros nos demos cuenta que sí se equivocaron, porque no es que no entienden cómo pasar muchos a muchos, sino que a lo sumo tuvieron un error de comprensión de cuál era la clave primaria. ¿Sí? Es nada más que por eso. Entonces, esto lo voy a quitar. ¿Sí? Y se termina pasando de esta forma. Ahora les voy a pasar el nuevo Zoom. Piensen esto un minuto, les paso el nuevo Zoom y si tienen preguntas me las hacen directamente en la otra meeting, así no las cortamos. ¿Sí? Enseguida se los paso el nuevo link. Bien, me olvidé de grabar, así que pequeño repaso. Estamos pasando al ejercicio 5. La parte de ingreso, vamos a empezar primero con jerarquía completa. Pasamos el ingreso con sus atributos. Estamos pasando consulta con sus atributos y recién me dijeron que la clave primaria era número de ingreso. ¿Sí? El número de ingreso me dicen que están seguros que es la misma clave que la superclase. ¿Por qué tienen la misma clave la subclase y la superclase? No están tan lejos de la respuesta. Alguno dijo porque sí, por ahí no está tan lejos. Y es un poco porque sí, porque son el mismo objeto, son lo mismo. La consulta es un ingreso, o un accidente es un ingreso. O sea, son lo mismo y por lo tanto tienen la misma clave. Si no fueran lo mismo, no tendrían la misma clave. Bien, ahora lo mismo con accidente. La clave primaria, número ingreso. ¿Sí? ¿Y qué atributos tenía? Después dijimos fecha, hora, calle y altura. Fecha, hora, calle, altura. Algunos, estos atributos, ¿sí? Los habían puesto
en accidente de localidad que lo habían llamado lugar. ¿Cómo se pasa unos atributos de una 1n? Pasan como atributos del lado n. O sea que hubieran terminado acá mismo también. O sea, les muestro. Creo que yo lo había hecho así. A ver. Calle y altura pasan al lado n como atributos. Entonces me hubiera quedado la calle, ¿sí? Como y la altura como atributos de accidente, que es lo mismo que pasó acá. Bueno, y además de esto tenemos clave foránea a ingreso. Número, ingreso, no nulo. Sí, como es parte de la clave primaria, el no nulo es redundante, pero no está, digamos, no está mal que lo pongan, pero no hace falta. Bien, esta sería la jerarquía completa de las propias entidades. Ahora lo que nos queda es pasar las claves foráneas. Tenemos médico y paciente. ¿Cómo pasarían? Clave primaria del lado 1 pasa al lado n como como clave foránea, como lo hicieron acá. ¿Sí? El número de ingreso. Acá no sería número de ingreso, sino sería número de historia clínica. ¿Sí? Pero tienen la matrícula y el número de historia clínica serían las claves foráneas. Número HC. Y vamos entonces a mover esto para abajo. Así. Número de historia clínica y matrícula. Bien. Entonces, el número de historia clínica sería clave foránea paciente, número, historia clínica, no nula, y el de matrícula, lo que tenía la matrícula era que al principio habíamos dicho que a lo mejor no, no, esto sería médico, perdón, era que a lo mejor al principio no teníamos asignado el médico, entonces podía ser nulo, ¿sí? Bien, después teníamos, no, por otro lado que es más grande, teníamos, en accidente teníamos la clave foránea a localidad y a tipo de accidente. Entonces, código postal y código tipo accidente. Entonces, sería acá localidad y código postal. Y clave foránea, tipo accidente y sería código tipo accidente. Sí, en un accidente tenemos estos datos obligatoriamente, ¿sí? Entonces son no nulos. ¿Y qué nos quedan? Las muchos a muchos. La de ingreso diagnóstico y la de consulta motivo. Vamos consulta motivo que es muchos a muchos, sin atributos. Entonces se vuelve fácil. Voy a mover así quedan juntas. Voy a mover consulta para abajo. Profe, ¿Sí? una pregunta, ¿por qué matrícula puede ser null, que no entendí? Habíamos dicho que al principio a lo mejor no se nos asignaba un médico. Pero solo por eso, no es que está muy claro en el enunciado, pero pareciera como que el médico lo asignan después. No tiene nada es particular. Si le pusieron no nulo, no es un error grave porque no hay en el enunciado una aclaración muy importante en ese sentido. Ah, listo. Motivo
Bueno, muchos a muchos sin atributos, clave foránea de las entidades que relaciona, o sea, la clave de consulta, que era número de ingreso, y el código de motivo. Entonces, número ingreso, código motivo, ¿sí? Clave foránea a, en este caso, no a ingreso, sino a consulta. Fíjense, esto es algo importante, ¿sí? La clave foránea no es a la superclase cuando hacemos jerarquía completa, es a la entidad con la que se relaciona. Consulta, motivo se relaciona con consulta. Por lo tanto, la clave foránea es a consulta. ¿Sí? Y acá tendríamos motivo. No es a los dos, alguien me podría preguntar. ¿No va a ser que el número de ingresos sea clave foránea a las dos entidades? No. ¿Por qué? Porque esto me asegura que está en consulta. Y esta clave foránea me asegura que ya estaba en ingreso. O sea, las claves foráneas tienen transitividad. Por eso es tan importante determinarlas bien en todos los niveles, porque se cubren directamente unas con otras. No es que hay que ponerle en cada nueva, no hay que ponerle las claves foráneas a todos lados, solamente la que se relaciona directamente. A consulta de motivos. Si yo creé las otras claves foráneas correctamente, todo va a estar protegido. Si me faltó una, va a quedar desprotegido de que cometa un error al cargar datos. Bien, muchos a muchos. Sin atributos, ¿cuál es la clave primaria? Todo. Bien. Y ahora me queda ingreso diagnóstico. ¿Sí? Clave foránea de las entidades que relaciona más atributos propios. Que relaciona ingreso, número ingreso, y el diagnóstico que era código OMS. ¿Y qué atributo propio tenía? El orden. Bien. Las claves foráneas, déjenme copiar. Esta sería a ingreso. Y clave foránea a diagnóstico. Y acá sería código OMS. Bien, ¿cuál es la clave primaria de esto? Decía que los diagnósticos tienen un orden de prioridad, digamos. El orden sería la prioridad. Bueno, ¿cómo empezábamos a probar? ¿Se acuerdan? Tomábamos los atributos de la clave foránea, por ejemplo, y probábamos. ¿Puedo tener en el mismo ingreso dos veces el mismo diagnóstico? ¿Tiene sentido? No. O sea, yo entré y tengo traumatismo de cráneo y tengo fractura de hueso. ¿Voy a tener después otra vez traumatismo de cráneo en algún momento? No, no lo voy a tener. Ya lo tengo. No necesito que esté de vuelta. Entonces, esto es único. La pregunta es si es mínimo. ¿Puedo tener en el mismo ingreso más de un diagnóstico? Sí. Entonces, no, no puedo quitar el diagnóstico. Ahora, ¿un diagnóstico se lo puedo dar a más de un ingreso? Sí. Entonces no puedo quitar el ingreso. Esta es una clave primaria. No le da vergüenza a los pinchos esto. ¿Cómo? Mirá. ¿Cómo? Bueno. Déjame ver por las dudas. Ahí está. No hay problema. Ah, pues yo me siente con una entidad lugar de ocurrencia. Sí, en el caso tuyo, Tomás, sí, tendría que pasar también. Bien, volviendo a esto, esta es una clave. Ahora, alguien podría haber probado otra clave. Por ejemplo, alguien podría haber dicho, ¿y si yo pongo quiero probar y poner el código de... puedo empezar a probar así. El código del diagnóstico y el número de orden. O sea, el primer diagnóstico es traumatismo. ¿Puede ser que eso lo haya pasado a más de un ingreso? Sí.
entonces no es único. Entonces digo, un ingreso. Hoy Pepito ingresó y como primer diagnóstico le dimos traumatismo. ¿Puede repetirse? ¿Hoy puede tener como primer diagnóstico traumatismo de vuelta? No. Bien, es única. Entonces puedo empezar a probar eliminar. Tuve que agregar el ingreso para que se volviera único. Así que esta es la última que voy a tratar de eliminar. Pruebo eliminar esta. Es decir, hoy Pepito ingresó. ¿Puede tener dos diagnósticos como primer diagnóstico? ¿O eso es totalmente contrario a lo que queremos hacer? Nosotros queremos que los tengan un orden, entonces no podemos tener dos primer diagnósticos. Tenemos un solo diagnóstico primero y también nos queda entonces como clave primaria. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque de esta forma se pueden dar cuenta sin tener que ir a las dependencias funcionales. Fíjense que empezamos por otro lado, empezamos de otra forma completamente distinta, llegamos a otra clave que es 100% correcta. Las dos claves primarias son correctas, ya sea que hayan puesto número de ingreso y orden, o número de ingreso y código de diagnóstico, las dos son correctas. ¿Por qué llegamos a dos claves distintas? Porque hay dos claves candidatas y empezamos probando diferente. Es solo por eso. Y están bien las dos. Lo que no está bien es si marcaron todo. O sea, si pusieron las tres entidades, estaría mal. Bien. Vamos ahora a superclase. ¿Sí? ¿Cómo se pasa a superclase? Solo la clase padre y todos los atributos y claves foráneas y las clases hijas pasaban a formar parte de la superclase, ¿sí? Entonces, me llevo vamos a mandar superclase abajo. Bien. Bueno, ya me traje la superclase. Ahora me tendría que traer los atributos propios de cada una de las subclases. En este caso, fecha, hora. ¿Sí? Algo importante, cuando se llevan datos de una de las subclases a la superclase, de la superclase a las subclases, fíjense si no quedan atributos que pasan a no tener contexto suficiente. Por ejemplo, ¿qué fecha? Fecha accidente. ¿Sí? En realidad lo ideal sería acá poner fecha y hora accidente, pero bueno. Si no, fecha accidente, hora accidente. Calle, altura, bueno, puede ser calle, lugar accidente, altura, lugar accidente. Si lo necesitaran agregar, digamos, pero ya, digamos, la única que quedaba media desubicada era esta, porque tenemos varias fechas, y una que queda solo fecha, ¿qué sería? Fecha del ingreso. Ya tenemos una fecha de ingreso, entonces queda confuso. Entonces, por eso, por ahí puede ser conveniente agregarlo. Después, déjenme ver. Tengo el ingreso y me faltaría ahora las claves foráneas del ingreso, del accidente. La única que no va a ir va a ser la clave foránea a ingreso, porque ya no la necesito, porque ya no va a existir las otras. Ahora esto, fíjense. Yo ahora voy a tener solo ingresos. ¿La localidad va a seguir siendo no nula? Durante una consulta, ¿yo tengo localidades? Durante una consulta, ¿yo tengo localidades? No. No tengo ni localidad ni tipo de accidente. Entonces, esta, que era null, al hacer el pasaje a superclase, voy a tener que cambiarlas por... Perdón, eran not null, las voy a tener que pasar a null. Porque una consulta no las tiene. Y ahora me van a decir, ¿y cómo chequeo que los tengan? Bueno, cuando hacemos el pasaje de subclase a superclase, o sea, de jerarquía completa a superclase, muchas de las restricciones las vamos a tener que pasar al código de nuestra aplicación. En vez de validarlas por nuestro modelo de datos, vamos a tener que poner esas validaciones y esos chequeos en la lógica de nuestra aplicación.
¿Por qué? Porque estamos perdiendo fidelidad en nuestro modelo. Estamos representando ligeramente menos correcto a la realidad. ¿En pos de qué? De reusabilidad, en pos de simplicidad, en pos de mantener mejor, de hacer mejor el mantenimiento o más fácil el mantenimiento después. Entonces, esos beneficios los pagamos, digamos, porque nos alejamos un poco de ser totalmente idénticos al funcionamiento del modelo, y esas validaciones, esas restricciones las vamos a tener que hacer en el código. ¿Está mal eso? No. Siempre y cuando no abusemos, es decir, no vayamos a hacer esas transformaciones donde todo pasa a validarse en el modelo y hacemos algo muy genérico, porque pierde sentido el uso directamente de las restricciones de la base de datos y el beneficio que nos dan los tipos de datos, las restricciones, digamos, de dominio y referenciales. Y ahora me falta la consulta. Tengo tipo de ingreso, nombre y apellido del acompañante. Bien. ¿Y ahora qué más me falta? Me faltan las muchos a muchos. Consulta motivo e ingreso diagnóstico. Consulta motivo. Bueno, ingreso diagnóstico queda igual. No la vamos a cambiar en nada porque seguía apuntando a ingreso. Tenemos diagnóstico que no tiene nada que ver con esto, entonces está todo bien. Y consulta motivo, si bien sigue siendo el mismo pasaje, ya no tenemos la tabla consulta. Tenemos la tabla ingreso. Esto lo voy a poner en negrita para que se note bien la diferencia. Lo mismo que acá. ¿Sí? Estos son los cambios producidos al elegir, ¿sí? Usar el pasaje a superclase. Después lo otro es mover los atributos de un lugar a otro. Esto lo vamos a poner en superclase. Y acá completa. Así. Bien. Y acá nos quedaría el pasaje a subclase. ¿Hasta acá alguna consulta del pasaje a superclase? ¿No? Bien. En el pasaje a subclase pasamos solo las subclases, dijimos, ¿sí? Bien. No sé, justo estamos llegando sobre el final. Y los atributos de la superclase se heredan en las subclases. Sí, esto lo vamos a mover hacia arriba. Bien. Y a ver si me falta. Ahora historia clínica y matrícula. Vamos a mover su clase también a su propia página. Bien. Y en consulta vamos a traernos también todos estos atributos. Bien. Y nos vamos a traer todas las claves foráneas que tenía la superclase, también las vamos a heredar a las subclases. ¿Sí? Las pueden poner al principio o no, como ustedes quieran. Y estas a ingreso se van porque ya no existe la tabla ingreso. ¿Sí? Hasta ahí no tenemos mucho problema, es bastante sencillo y directo. Nos traemos también consulta motivo, porque la tabla consulta existe, entonces no tenemos ningún problema
a la hora de pasar consulta motivo. Y nos queda únicamente ingreso diagnóstico. ¿Sí? Que lo que no tenemos es la tabla ingreso ahora. ¿A dónde ponemos la clave foránea? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cualquiera? ¿No? Lo vimos la clase pasada. Cuando tenemos una clave foránea, como es en el caso del diagnóstico, tenemos una clave, el de ingreso diagnóstico, tenemos una clave foránea hacia la superclase, ¿qué pasa con el pasaje a subclase? ¿Se hacen los dos? No. Sería una forma de parchear la situación, digamos. Podríamos crear dos entidades que fuera diagnóstico accidente, accidente diagnóstico y consulta diagnóstico. Podríamos de esa forma crear una especie de parche en el sistema para hacerlo andar, pero podríamos estar de alguna forma registrando mal los datos. Si queremos saber qué diagnóstico se asignó, después van a tener que hacer una unión. Tenemos que hacer una unión, tenemos que traer los datos. Si queremos hacer un join con más información, se va a empezar a duplicar los joins. O sea, cuando llegamos después al pasaje a tabla, se vuelve, digamos, una bola de nieve que empieza a arrastrar un montón de complicaciones. ¿Sí? Cuando tenemos una situación como esta, como, digamos, ingreso diagnóstico tiene una clave foránea a la superclase, no se puede hacer el pasaje a subclase porque rompe la integridad referencial. ¿Sí? Como hicimos la otra vez, se los dejo acá marcado. Es muy importante esto, porque directamente ustedes tienen que descartar en esta situación el pasaje a subclase. Como diagnóstico tiene una clave foránea de ingreso diagnóstico tiene una clave foránea de ingreso, tienen que descartar pasaje a subclase. No lo pueden hacer a subclase. Pueden usar perfectamente superclase, y en este caso, jerarquía completa, tenemos que accidente tiene atributos propios y tiene claves, y tiene relaciones con otras entidades. Y consulta lo mismo. Entonces no es redundante. Acá hacer el pasaje de jerarquía completa o hacer el pasaje de superclase es una solución correcta. ¿Sí? Cualquiera de las dos están bien, mientras esté bien hecha cada una con sus, digamos, con sus reglas. Pero el de subclase, en este caso, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque duplica todo el proceso. No es una decisión que respete nuestro modelo de ninguna forma. Porque nos va a complicar después cuando queramos usar los diagnósticos por paciente. Queremos usar todos los diagnósticos que tuvo un paciente o todos los médicos que atendieron a un paciente. Vamos a empezar a tener que revisar por los dos lados. Vamos a tener que empezar a mirar, hacer uniones entre las tablas, joins duplicados por todos lados. Y trae un impacto bastante grande más adelante. Cuando decidimos hacer subclases, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si bien, como les dije, podemos aceptar un parche. O sea, si alguien les tira esto y ya hicieron medio sistema, hacer dos tablas en lugar de una acá, podría ser un parche temporal, pero tienen que asegurarse después corregirlo, porque solo les va a arrastrar dificultades a largo plazo. O sea, pueden aceptarlo como un bug fix, como un parche,
de mala calidad para solventar una situación mala. Pero no lo tienen que aceptar como una solución definitiva a este tipo de situaciones. Bueno, no nos queda mucho tiempo, así que pregunten y si se corta, mando el link de Zoom. Los escucho. Profe, si Bien. uno tuviese que hacer un cambio a la base de datos, que ya está toda armada, Sí. ¿cómo se hace eso? ¿Tenés que meter mano en la base de datos? No, ya lo vamos a ver cuando vamos a la segunda parte del año, pero vos haces el cambio y ya sea que lo hagas por el asistente o lo hagas vos a mano, se escribe un comando en un lenguaje que es SQL, y ese cambio dice alter table y te hace los cambios de la tabla que vos querés. Y eso es lo que vos tenés que ejecutar en la base de datos después. Vos lo podés hacer en tu entorno de desarrollo, te copias esos comandos SQL y después lo ejecutás en los entornos de producción. Por ejemplo, donde yo trabajo ahora tenemos una herramienta que se ponen toda la lista de cambios que hay que ejecutarse, cada cambio se pone en un archivo y hay una lista de los cambios que hay que aplicar en la nueva versión. Entonces, la levanta, ve la lista de archivos y los ejecuta uno por uno en el orden que están puestos en esa lista. Por ejemplo, donde trabajamos así. Hay herramientas que lo hacen automáticamente. Por ejemplo, para Java hay una que se llama Flyway, que hace eso justamente. Vos armás los archivos con los cambios que tenés que hacer y los ejecuta en orden. Ya sea cambios de estructura de las tablas y demás, o cambio en los datos, porque a veces cambiaste algo y un dato que no era obligatorio pasa a ser obligatorio, entonces tenés que completar los datos de los que no lo tienen incompleto y demás. Se llaman migraciones de base de datos, se suelen llamar, aunque no migrás la base de datos de un lugar a otro, sino que migrás una estructura a otra, o un conjunto de datos a otro conjunto. Y te digo, eso bueno, después cuando vamos a la parte de SQL, ya estamos sobre final de año, que ya entienden un poco más de SQL, si querés preguntármelo de vuelta y te doy ejemplos, te doy un poco más de material. Dale, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. La clase que viene no vamos a hacer el 6, vamos a hacer los ejercicios de AFATSE y Agencia de Personal. Así que hagan el DER y el pasaje a tabla de esos. ¿Sí? La clase que viene los vamos a resolver en clase o ya a lo mejor de alguno les subo ya un video. Como para que les quede, voy a tratar de ver si puedo hacerlo.